Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos en esta nueva transmisión en vivo a través aquí de Facebook, en la cual vamos a ver hoy día el tema las 4 facetas del empoderamiento. El empoderamiento es un concepto que ha sido a veces mal entendido y sobre todo ha sido como ubicado en el ámbito comúnmente empresarial. La gente cuando piensa en el empoderamiento pensaba en ayudar a las personas de una empresa a que adquirieran mayores responsabilidades y pudieran por tanto apoyar, ayudar en la empresa, ¿cierto? Responsabilizándose, como digo, asumiendo nuevos compromisos y aportando a la empresa. Eso era uno de los objetivos, digamos, principales que tenía el empoderamiento y así se trabajó durante mucho tiempo. Yo lo que quiero compartirles es una visión diferente del empoderamiento. Quiero que realmente veamos esto desde una perspectiva más profunda, sobre todo entendiendo nosotros que el empoderamiento está relacionado con el motivo y el fin último que tiene el ser humano. Yo creo que todos nosotros estamos en este mundo para evolucionar, que la ley de evolución rige toda la existencia del universo y también, por tanto, de cada una de las personas particularmente. Si lo vemos desde esta perspectiva, nos podríamos preguntar entonces, ¿el empoderamiento qué función tiene? Y podríamos decir, de fondo, o sea, en lo más último, que el objetivo de todo ser humano es empoderarse. Pero ahí es donde tenemos que entender muy bien el concepto de poder. Porque nosotros tenemos asociado el concepto de poder comúnmente a algo negativo. De hecho, pensamos muchas veces que una persona que tiene poder es una persona que abusa de ese poder. Pensamos a veces en la política y decimos la gente que tiene poder, por ejemplo, abusa a los demás, roba, comete crímenes, etc. O pensamos en la gente que tiene poder económico y decimos lograron ese poder porque abusaron a lo mejor de otras personas que tenían menos. Entonces siempre tenemos una idea como de que el poder, para obtenerlo, a veces hay que abusar del poder, o si llegamos a tener poder, abusamos de él. Entonces, como si fuera algo negativo. Pero en realidad, si nosotros recordamos qué es el desarrollo humano, recordamos la definición de desarrollo humano, dice que el desarrollo humano es un proceso a través del cual nosotros actualizamos las potencialidades. Es decir, lo que está en capacidad de ser, las potencialidades, las potencias, se actualizan, o sea, se hacen actos, se hacen una realidad. Pues eso mismo es, por tanto, empoderarse. Cuando nosotros, por ejemplo, desarrollamos una capacidad, adquirimos un poder. El poder está relacionado con las capacidades reales y en hecho que nosotros tenemos. Una persona, por ejemplo, tiene poder cuando puede, o sea, es capaz de hacer algo. Si alguien tiene un poder financiero es porque tiene los recursos económicos para eso, para cumplir algo, hacer algo. Si una persona tiene un poder de comunicación es porque tiene una habilidad adquirida o una destreza desarrollada. Si una persona tiene un poder social es porque tiene a lo mejor contactos que le permiten lograr o conseguir algún tipo de objetivo. Si una persona tiene poder físico es porque ha desarrollado ciertas capacidades, habilidades o destrezas físicas que le permiten hacer cosas. El poder está relacionado con la capacidad que tiene una persona. Y todos nosotros entonces podemos desarrollar capacidades, habilidades, destrezas o hacer uso de los talentos. Cuando hacemos eso, estamos empoderándonos. Por eso es que el propósito mismo del desarrollo humano, que es actualizar potencialidades, es, en otras palabras, aprender a empoderarse, llenarse de poder, desarrollar capacidades, habilidades, destrezas, talentos, virtudes. Es bien importante entender esto porque desde la perspectiva que nosotros manejamos aquí en el Centro de Vida Salud Integral, el concepto de empoderamiento
es desde una perspectiva más profunda y espiritual. Y es por eso que decimos que el fin último del ser humano es el empoderamiento. Entendiendo, repito, el poder como el desarrollo de capacidades, sobre todo aquellas capacidades que te permitan ser un mejor ser humano y contribuir positivamente también a tu entorno. Por eso es que las capacidades van a ser de dos órdenes. Capacidades para hacer, ahí están habilidades, destrezas, aptitudes, talentos, o capacidades relacionadas con el ser, y esos son las virtudes. Ahora, el empoderamiento, esa capacidad de llenarme de poder, de trabajar sobre las capacidades de hacer y las capacidades del ser, tiene 4 facetas. Y estas 4 facetas están relacionadas con los 4 centros básicos de energía que nosotros tenemos, que son los 4 chakras. Ustedes saben que son 7 los principales, pero los 4 primeros chakras son centros magnéticos, espirituales, que están relacionados con un elemento y que está relacionado con ciertas virtudes que ayudan a despertar estos centros. Pues cada uno de estos 4 chakras básicos, que están relacionados con los 4 elementos de la física antigua, tierra, agua, fuego y aire, cada uno de estos chakras entonces está relacionado con una de las 4 facetas del empoderamiento. La primera faceta que vamos a mencionar es la faceta del desarrollo de los límites sanos. Una persona empoderada es una persona que sabe establecer límites sanos con otras personas. Es decir, reconoce sus propios límites. Sabe hasta dónde puede hacer o no puede hacer. Sabe hasta dónde puede llegar con su acción, porque si no, invade el terreno o el territorio, o puede llegar a lastimar o herir a otra persona o afectarla. Entonces, una persona que está empoderada tiene claros sus límites y sabe que no puede traspasar sus límites porque va a afectar a otra persona. Pero también sabe marcar sus límites claramente para que lo que hagan otras personas no vayan a afectarlo a él o a lastimarlo o a herirlo. Es decir, marca claramente el límite para que las demás personas sepan que no pueden traspasar ese límite porque pueden lastimar a la persona. Ahora, no es un asunto de informarlo, de saber simplemente. Marco el límite no para que el otro sepa, sino para que efectivamente se tope con mis límites y no pueda traspasar esos límites. Una persona empoderada tiene, por tanto, una firmeza que hace que simplemente su presencia hace que las demás personas se frenen y no se atrevan a traspasar ese límite. Junto a esa firmeza, la persona que tiene límites claros es una persona que no busca ejercer control sobre los demás, porque cada vez que tú intentas controlar a otro, tú estás sobrepasando tus límites y estás invadiendo los límites de otra persona. Entonces, una persona con límites claros no controla, da por tanto libertad a los demás. Y el tercer aspecto de los límites sanos, que es la primera faceta, también tiene que ver con el respetar la dignidad. Una persona que tiene límites sanos respeta la dignidad de los demás. Reconoce que si yo soy una persona digna, merezco respeto, y yo tengo límites y marco mis límites, así también el que está al lado es exactamente igual. Tiene una dignidad y merece un respeto. Por eso decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, cuando nosotros marcamos claramente nuestros límites, ni permito que me invadan, ni yo invado también los límites, los límites de la otra persona. Eso es una de las facetas. Entonces, esa faceta está relacionada con la tierra, el elemento tierra, porque la tierra es lo que delimita. La tierra es lo que pone los límites. La tierra es lo que te da también la firmeza. Entonces, cuando nosotros estamos empoderados, estamos firmes, damos libertad y no controlamos,
y respetamos nuestra dignidad y la dignidad de los demás. Y eso se ve en que establecemos límites sanos con las demás personas. Recuerden esto, límites sanos, relaciones sanas. El segundo elemento fundamental dentro de esto, del empoderamiento, es lo que se llama la libertad interior emocional. Una persona empoderada es una persona que ha aprendido a asumir la responsabilidad de lo que ella vive, de lo que ella siente, de lo que ella hace, de sus expectativas, de sus ideas, de sus creencias. Ha aprendido a hacerse responsable de su mundo interior y sobre todo se hace responsable de todo lo que siente y todo lo que vive. Esa responsabilidad también va de la mano con el desarrollo de la fortaleza emocional. Una persona que tiene libertad emocional tiene una fortaleza interior que le permite cortar con codependencias emocionales o con lazos de dependencia emocional que se puede tener a otras personas. Hay muchas personas que establecen relaciones a través de las cuales pues hay mucha dependencia emocional, hay chantaje emocional y por tanto son relaciones que están ligadas a través del sufrimiento, donde se produce a veces hasta cierto tipo de relaciones fusionales, donde las personas no tienen libertad para poder convivir sanamente entre ellos y con otras personas. La libertad interior emocional es esa capacidad que tiene la persona de mantenerse tranquilo, tener una integridad de ánimo, tener una felicidad interior que no sea afectada por el sufrimiento de otras personas que están alrededor, sin dejar de ser una persona empática y sensible, sino simplemente establece relaciones sanas donde no hay codependencia. Por eso una habilidad que tiene la persona empoderada es que ha desarrollado un desapego emocional. Desapegarse, hay que entender esto, desapegarse no es desconectarse. Una persona que es desapegada no está desconectada. No confundan el apego con la desconexión. Una persona puede estar muy conectada, puede sentir mucho con los demás, pero está desapegado. Es decir, no permito, por ejemplo, que los chantajes emocionales, no permito que el miedo a el abandono, el miedo a estar solo, haga, ¿cierto?, que no me permita yo hacer algo, vivir algo o cumplir con un determinado objetivo. Es bien importante entender que el desapego emocional es fundamental porque si no hay desapego, en otras palabras, si hay apego, entonces hay una vinculación tóxica, dolorosa y de sufrimiento con otras personas. Y si nosotros queremos ser felices, necesitamos poder tener una relación más amorosa y armónica con otras personas. La otra fase del empoderamiento es el liderazgo. Una persona empoderada, sabemos, es una persona que atrae a los demás y hace que los demás lo sigan y ayuda, orienta y guía a otras personas, no necesariamente con la palabra, sino simplemente con sus acciones. Una persona empoderada genera una atracción por admiración. ¿Por qué? Porque todos nosotros, cuando vemos una persona que ha desarrollado capacidades, eso a nosotros nos atrae, porque repito, como nuestro fin último como ser humano es empoderarnos, cuando nosotros vemos el poder, entonces nos sentimos atraídos, porque sentimos que ahí está la respuesta a nuestro fin último como seres humanos. El liderazgo se expresa en que la persona empoderada es capaz de influir en los demás, por eso los atrae por admiración. Pero también una persona empoderada, que es líder, tiene también la capacidad de autoempoderarse, es decir, no depende de nadie para yo llenarme de poder, para yo reconocer mi poder. La persona empoderada es una persona que se estimula a sí misma, se motiva a sí misma para lograr las cosas. Esa fuerza, ese motor interno que tiene, jala, como digo, a los demás para que caminen o transiten ese sendero de empoderamiento. Y el tercer elemento importante también dentro de esta faceta del liderazgo,
que es una faceta relacionada con el elemento fuego, como el anterior el elemento agua, es que la persona usa el poder. Una persona empoderada no es una persona que acumula capacidades, las usa. Porque las capacidades no son para guardarlas, sino sucedería lo que pasaba en la parábola de los talentos en la Biblia, ¿cierto? No están los talentos hechos para que tú los guardes y los acumules, sino los talentos son para usar. Un talento brilla cuando se utiliza, cuando se usa. Entonces, una persona empoderada, tú te das cuenta porque usa sus capacidades, porque reconoce sus capacidades, reconoce sobre todo sus dones especiales que tiene, reconoce para qué está en este mundo y es capaz, a través de ese liderazgo, de usar ese talento para servir a los demás. Porque recuerden, los talentos no son para nosotros, no son para hacer cosas solamente para mí. El talento es un don que tiene una persona y que lo utiliza para servir a los demás, para hacer mejor la vida de otras personas, para ayudar en el perfeccionamiento de las demás personas, para ayudar en la realización espiritual y en el desarrollo de virtudes de las demás personas. Y la cuarta faceta del empoderamiento es una faceta que está relacionada con el elemento aire y tiene que ver con el balance. Una persona empoderada ha logrado un balance. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se logra? Cuando la persona se centra, cuando la persona se da cuenta que el verdadero poder de nosotros viene de nuestra esencia. Cuando la persona toma conciencia y se da cuenta entonces de que cuando logra aprender a vivir la paz interior, a lograr estar en paz interior, entonces todo la capacidad, la fuerza y el poder que la persona tiene va a empezar a fluir. El poder más importante es el poder que brota de la conexión con nuestro ser interior, con nuestro ser espiritual. Como dice el maestro Rafael, dice, nosotros somos como un foco que para dar luz necesitamos estar conectados a la central. Una persona empoderada es una persona que está en un trabajo de crecimiento espiritual, está en un trabajo de transformación espiritual. Y ese trabajo de transformación lo equilibra, lo balancea porque está conectado con su centro. Y eso entonces, ese equilibrio hace que la persona se mantenga tranquilo y se mantenga en paz. Pues esas son las 4 facetas del empoderamiento, se las recuerdo. La primera faceta son límites sanos y está relacionado con el elemento tierra. La segunda faceta es la libertad interior emocional y está relacionado con el agua, porque el agua es el elemento relacionado con las emociones. La tercera faceta es el liderazgo y está conectado con el fuego, ese elemento, ¿cierto?, que nos impulsa hacia la acción y al uso de la voluntad. Y el cuarto elemento está relacionado con el aire, que es el elemento de estos 4, el más sutil, y por eso tiene que ver con la conexión con nuestra esencia. Estos son las 4 facetas y cada una tiene estas 3 subfacetas que les mencioné, y desde aquí es donde nosotros trabajamos en cada uno de nuestros talleres de empoderamiento que impartimos. Y les hago una invitación, de hecho, en julio, del 16 al 19 de julio, vamos a hacer el próximo taller de empoderamiento en la ciudad de Cancún. Están cordialmente invitados, ahí trabajamos en estas 4 facetas y en cada una de las diferentes subfacetas para que ustedes vayan desarrollando el poder, pero un poder real, un poder con equilibrio, un poder conectado desde la esencia y conectado con los demás. Un poder donde nosotros aprendemos a empatizar con los demás. Va a ser en la ciudad de Cancún, del 16 al 19 de julio, repito, y vamos a tener el ambiente padrísimo de un hotel llamado el Melody Maker. Es un hotel recién remodelado, está muy muy padre, las instalaciones están de primera calidad, un ambiente muy padre para vivir este retiro y a la vez para disfrutar, ¿cierto?, de la hermosura de esta ciudad de Cancún. Muchísimas gracias, espero que esta transmisión les haya servido para poder comprender desde una perspectiva más profunda qué es realmente el empoderamiento y no quedarnos solamente con la idea de que tener poder es estar motivado y tener ganas de hacer cosas. No es solamente eso, es una faceta del empoderamiento que es el liderazgo. Están las otras 3 facetas fundamentales para que el poder sea un poder real, un poder profundo y que viene desde el ser interior de la persona. Muchísimas gracias por conectarse, les envío un enorme abrazo
y seguimos en contacto. Ya les comentaremos cuál va a ser el nombre de la siguiente transmisión la próxima semana a las 6 de la tarde. Muchas gracias, un abrazo.